Lo hablábamos recién y lo anunciábamos. Está con nosotros Eduardo Álvarez Pedrosian, antropólogo social. Bienvenido a Ciudad Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para hablar sobre el tema de la semana, que es convivencia ciudadana, pero en este caso con la mirada de lo que laburan directamente en campo, en terreno, allí donde muchas veces las sirenas y las cámaras de televisión hacen foco junto a las patrullas de la policía de Montevideo. Pero ¿cómo lo ve la gente? ¿Qué es lo que sucede con ustedes, los laburantes de estos lugares, y qué es lo que reciben como percepción de la gente? Bueno, en primer lugar, el tema es muy complejo en el sentido de que implica, una cantidad de población que lleva generaciones, ¿no?, viviendo allí, o en dinámicas de migraciones, que hace que, de que vayan viviendo situaciones de emergencia, situaciones que tienen, las condiciones básicas de vida bastante comprometidas y obligan, ¿no?, a ese tipo de desplazamientos. Y hay un clima entonces general, digamos, de ciertas incertidumbres, de cierta precariedad cotidiana, existencial, que ya de por sí hace complicado la cotidianidad, la vida cotidiana. A eso después súmenle que a lo largo de las distintas generaciones se fueron implementando diferentes tipos de políticas sociales, y también la población está bastante acostumbrada a cierto tipo de intervenciones, y también en muchos aspectos un poco descreída, ¿no?, por la falta de lo que ellos consideran, no falta de eficacia de esas políticas. En concreto, como yo trabajo en particular desde la etnografía, como le decimos nosotros a la metodología de trabajo, que nos, que digamos que marca la antropología, digamos, la caracteriza, y a partir de ello al tipo de investigación en ciencias sociales, que se focaliza en los aspectos más cualitativos, en entender el sentido que tiene la vida para las personas, claro, el significado que le otorgan a su existencia, cómo se genera eso en lo cotidiano, y además hacerlo desde la etnografía quiere decir hacerlo desde dentro, hacerlo en el terreno. En el mejor de los casos, o como surgió en un momento, antiguamente se iba a vivir al lugar, claro, ¿verdad?, para poder investigar. Hoy en día las diferentes dinámicas urbanas, la complejidad de las sociedades contemporáneas permiten que uno haga etnografía entrando y saliendo permanentemente. No hace falta que uno se alquile o compre una casa en el barrio. De todas maneras lo vivís y lo percibís. Exactamente, ese es el punto, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos relaciones intensas, un vínculo intenso que trata de comprender a las personas, captar el sentido que tiene lo que está pasando desde el punto de vista de esas personas. Claro. Ese es el aporte que queremos dar, ¿no? Personas que tienen su identidad, y en eso tú has trabajado mucho. ¿Cómo es la identidad de la gente que se ve todo el tiempo en la televisión, estigmatizada, como se dice ahora, ¿no?, y desde un lado oscuro? En realidad hay vecinos que lo han dicho: nosotros somos trabajadores, no queremos estar todos en la misma bolsa. Pero ellos, ¿cómo se ven? Estas generaciones que hace años que vienen viviendo esto. Sí. Tenemos, ahí están, una presencia de diversas generaciones, abuelos, padres, nietos, todos conviviendo. Hay diferencias grandes, generacionales, por todos estos procesos que se han dado. La crisis del 2002, efectivamente, como se dice muchas veces, es cierto, ha impactado mucho. Las nuevas generaciones tienen otro tipo de pautas, pero en general, claro, ¿no?, es efectivamente así. Lo que asoma en los medios masivos de comunicación es, una ínfima parte de lo que es la población que habita ahí, que la inmensa mayoría se caracteriza por ser gente trabajadora, como planteó en algún lado, los herederos del siete oficios rural, ¿verdad?, esa migración, gente justamente que se caracteriza por tener un gran conocimiento del trabajo manual, por tener oficios, ¿no, verdad?, y por tanto por ser muy valiosos. Otra de los rasgos característicos también es el empleo doméstico. La inmensa mayoría de las señoras, de las mujeres adultas que habitan en estas zonas, son aquellas que, como planteo en este libro, ¿no?, sobre Casaballe, que está por salir. Decir el libro, ¿cómo se va a llamar? Porque es importante, hacemos un paréntesis. Siguiendo una canción de Jorge Schellenberg, Casaballe bajo el sol, ¿verdad?, que analiza todo esto. Que analiza la territorialidad, la identidad y la memoria en la periferia montevideana contemporánea, exacto. Sosteniendo otros hogares, ¿no? Son gente que sostiene hogares de muchos montevideanos, la inmensa mayoría que jamás
¿no? Transitó 15 a 20 minutos y llegó más allá del cementerio del norte, pero que vive todos los días con su empleada doméstica que sí vive en el Marconi, vive en Casaballe, y como muchos decían, es decir, son las que terminan a veces hasta criando, educando a los esos hijos, niños. Exacto. Entonces exacto. ahí tenemos esa fragmentación que estamos viviendo ahora, donde parece que esos que aparecen en la televisión, ¿no? En la Crónica Roja, son de otro planeta y son nada más ni nada menos que el prójimo. El diferente pero cercano, el prójimo, nuestro prójimo. Yo creo que los problemas de los casaballenses y de cualquiera de los que habitan en la periferia son nuestros problemas también, porque somos todos Montevideo, ¿no? Pero no se lo experimenta así, parece que son otros que viven en otra, ni siquiera en otro país, yo diría hasta en otro planeta, realmente, ¿no? No se reconoce, digamos, aquellos elementos comunes que nos hacen ser a todos montevideanos y uruguayos más en general. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que estas mismas personas que laburan en barrios de la sociedad con otro poder adquisitivo, que crían hijos, como lo decías vos anteriormente, o que realizan tareas de trabajo de un oficio en una casa cualquiera, de gente que no vive en los asentamientos o en la periferia de la ciudad, ¿por qué te crees que la gente reacciona de la manera que reacciona? Se asusta al mirar un informativo de televisión y creer que el Marconi, Casaballe o Casabó forman parte de un mundo que no es el que le conviene al resto de la sociedad. Tal cual. Y es una problemática, digamos, que en términos de investigación está abierta, ¿no? Porque, claro, tiene que ver con cómo somos los seres humanos, cómo construimos nuestra identidad, cómo vemos al otro que es diferente, cómo nos relacionamos con el otro. Y el miedo, ¿no, verdad? La fantasmagoría, como decimos, la dimensión de fantasmas, ilusiones. Eso es algo que, bueno, que viene, digamos, para no hablar de esencias, ¿no? Pero es consustancial a la condición humana de estos últimos miles de años. Los primeros antropólogos ya estudiaban eso, digamos, esa especie de carácter no etnocéntrico, ese mirar al ombligo, ¿verdad? Considerarnos que nosotros somos los verdaderos seres humanos, los correctos, y el otro no. Esto lo vemos hasta en la terminología que utilizaban algunas etnias para referir al vecino. Si lo traducimos el término, a veces quiere decir animal, piojo, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa especie de desvalorización que ya viene dada. Bien, hoy en día, bueno, en estas últimas décadas, dada la complejidad de la vida, la conexión, ¿no? Gracias a la comunicación contemporánea, la posibilidad de vivir en la diversidad, nos obliga a dar un salto cualitativo en ese sentido. Estos problemas son problemas mundiales, ¿no? Claro. Eso también es importante verlo. Nos pasa a nosotros, pero en realidad está pasando en todo el planeta. Claro. Y el tema es, ¿somos capaces, esto de un país de primera, verdad? Claro. ¿Somos capaces de dar un salto cualitativo, una evolución en ese sentido y plantear otro tipo de sociedad? Donde, digamos, de alguna manera no tengamos la necesidad de generar chivos expiatorios, ese otro que cumple, ¿no?, con las culpas de los demás. También es una imagen que se ha ido construyendo en los últimos años a través de varios medios de comunicación, hay que decirlo. Sí, tal cual. Y que estos operativos han colaborado para ustedes que trabajan ahí, cuando desembarcan, ¿colabora? Sí, hay un tema general que tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Me tocó justo, porque esas cosas son muy difíciles de planificar, estar en un momento que estábamos trabajando en la zona, en el complejo de escuelas que hay entre Unidad Casaballe y Unidad Misiones, conocida como Los Palomares, ver desembarcar, ¿no?, un grupo de colegas que estaban cubriendo una nota y viendo cómo se creaba la nota periodística en el momento. Habían robado unas garrafas de gas de la escuela. Bien, habían sido algunas madres las que habían llamado al canal de televisión para cubrir eso. Pero claro, ¿qué pasó? El recorte que se toma, lo que se hace de fondo de la imagen, ¿cuál fue? La basura, los montones de basura, de los pastos crecidos, ¿verdad? Los carros pasando con la basura. Una escenografía, ¿no? Toda una escenografía, claro, que es parte de la realidad, sí es parte de la realidad, claro. Pero el recorte que se hace, el recorte obviamente está direccionado. Entonces, niños, ¿no, verdad?, que gritan y saltan, no dejan hablar a sus madres, todo eso va reforzando una imagen. En menos de un minuto se tomó la nota, se fue, no hubo casi edición y salió hacia el aire. Todo eso va reforzando una imagen, ¿verdad? Los estereotipos. Y preguntándole a los propios vecinos de esto, es muy interesante lo que plantean.
Es que el problema es que esta gente no conoce, es decir, son trabajadores, los periodistas son trabajadores, están tan apurados. Los propios vecinos comprendían la situación de trabajador de la prensa, de la gente que iba a construir los estereotipos sobre ellos. Entonces tenemos en los propios vecinos una comprensión que falta del otro lado, ¿no? Clarísimo. Bien. La sensación que tienen los vecinos de estos lugares es que se los utiliza desde el punto de vista mediático para formar una opinión en ciertos sectores de la sociedad. Sí, sí, y también en algunos ambientes más críticos de vecinos que además están vinculados a los movimientos barriales, vecinales, y por tanto también son interfase con los diferentes técnicos, con las diferentes personas que implementan las políticas. También hay muchos que se sienten desilusionados, utilizados, ¿verdad?, con el uso de muchos recursos públicos que no ven efectivamente ahí en lo que pasa. Falta mucho también, hay que hablar de eso. Y ahí viene un poco el planteo, ¿no?, que es lo que nosotros hemos trabajado y hemos podido derivar, digamos, como conclusiones, para decirlo así, ¿no?, que es esta necesidad, digamos, de una política de shock, de una gran movilización que incluya a todos los sectores de la sociedad, al ámbito universitario, ni que hablar, en pleno la universidad volcada, y a la utilización, como decíamos, de la propia gente que habita ahí, que son trabajadores manuales en muchos sentidos, por tanto, hasta pueden construir sus propias nuevas viviendas. Por eso. Entonces hay una cantidad de recursos enormes que no se logran articular. Bien. Hay un problema de articulación de políticas para que hagan sinergia y me parece a mí poner sobre la mesa, digamos, lo aglutinante de esas políticas, porque el problema es, bueno, ¿cómo empezamos a hacer eso? Y yo confío en ese sentido que el tema del medio ambiente, el tema del entorno espacial, ¿no, verdad?, lo arquitectónico, urbanístico, no es solamente un escenario neutro de la vida de la gente. Determina muchísimo, principalmente el estado anímico, ¿verdad? Vos imaginate, haces el esfuerzo enorme, sos del barrio, creciste, hiciste un esfuerzo enorme para terminar el liceo, lo pudiste terminar, estás tratando de ir a la universidad, ¿no?, y volvés todos los días de estudiar ahí. O haces el esfuerzo de conseguir un trabajo, empezar a trabajar, tratar de ir las 8 horas al trabajo, no faltar nunca. Si el ómnibus no entra en tu barrio porque hubo un problema, caminar y tomarte el ómnibus. Claro. Y volvés ahí. Y están las pilas de basura, todos los problemas de hacinamiento que se vive, ¿no, verdad?, donde todo el mundo está aglutinado. No hay manera de salir adelante así. Yo no digo que solamente con dar casas cambia la cosa. No, estamos hablando de un proceso dinámico, inclusivo, donde la propia gente es partícipe hasta con sus manos, también incluidos, digamos, en el diseño, en la toma de decisiones en torno a la estética, donde uno quiere vivir, no es algo superfluo, ¿verdad? Entonces, entre todos, y que realmente día a día se perciba esos cambios, todo eso va movilizando, ¿no?, va generando una dinámica como de afirmación que logra romper los estigmas. El tema es ese, ¿no? Y refuerza la identidad, que es lo que estamos hablando. Y refuerza la identidad positiva, esta identidad que se basa en las cosas que construyen, que hacen, que van para el futuro. Y el estigma, porque el autoestigma es muy difícil de romper. Llega un momento que uno recibe tantas cosas negativas si no te dan que la trabajo empezás por a construir ahí, vos mismo. Claro. Eduardo, ¿qué sienten, es puntual la pregunta, qué sienten cuando se ven invadidos por 70 coraceros, 2 helicópteros, patrulleros? ¿Cuál es la sensación? Y la sensación es, bueno, a ver cómo decirlo, no es que en algún sentido no es tan extraño, ¿no, verdad? Por esto de que ya se vive esa precariedad, hay una esa situación de emergencia. Hay una costumbre. Triste costumbre, exactamente, obviamente, pero hay una costumbre de saber que sos utilizado de esa manera, de que el barrio siempre que aparece en los medios es usado así. Entonces, bueno, lo que se puede percibir es que eso que pasaba ahora se radicalizó, ¿no? Digamos, hizo carne, ¿no?, a lo que ya venía pasando antes. Pero la idea es esta, ¿no? Claro que hay diferentes posiciones, gente que se va a quejar, gente que va a estar a favor. Ese abanico de opciones está presente. La gente piensa diferente, pero hay un horizonte común y es un poco lo que estaba planteándoles. Es decir, otra vez la misma historia. Lo que se siente es eso, ¿no? Una canción vieja que se repite y que en el fondo no es más que un efecto de superficie. Quizás cuando la expectativa era otra con respecto a estas zonas de Montevideo. Y sí, claro.
Claro, está bien que sí, que se ponga orden, que se trate de regular una vida, una ciudadanía plena, ¿no? Que es el tema que se está tratando, pero insisto, para que eso sea, digamos, vivido como algo afirmativo, positivo, tiene que ser acompañado de lo que estamos hablando. Claro. Miren, entre todo este grupo y charlando con tales y cuales arquitectos y no sé qué, porque trajeron tales materiales, en este momento estamos construyendo un nuevo centro cultural y en este momento... Que se sientan atendidos, en definitiva. Claro, y que vos ves tangiblemente las transformaciones reales. Bien, o sea que la convivencia ciudadana por ahora le falta bastante. Si no desembarcan las políticas sociales, como lo han dicho todos los que han pasado por acá. A mí me parece, es la sinergia, y para que haya sinergia, convergencia de políticas, lo que aglutina eso, me parece que es el tema de la espacialidad, del entorno, también, como manera de aglutinar para que salud, trabajo, educación puedan converger. Nombraste esas palabras. No nos olvidemos que ayer Mariana Labastide de Amnistía Internacional habló de respeto a los derechos. Justamente esos son los derechos que hoy quizás no están respetados. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y viene Pilar Teijeiro con los testimonios. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo.